Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing. Estamos en el post del Gran Premio de Austria, una carrera que estuvo entretenida, estuvo incluso mejor, diría yo, que el Gran Premio de Canadá, un poquito, no tanto, pero que si bien el liderato no cambió en ningún momento, hubo algunos momentos de pelea, pero no mucho más. En general la carrera estuvo bien, a mí me gustó sinceramente. Y bueno, arranquemos porque hay cosas de qué hablar, porque la carrera ya directamente empezó con una vuelta de formación abortada. ¿Por qué? Porque cuando todos salen a hacer la vuelta de formación, el coche de Carlos Sainz no arrancaba y estuvo así durante toda la vuelta. Justo cuando estaban llegando los líderes a volver a colocarse en el cajón, lo ayudaron a que arranque y el coche arrancó. Hizo toda la vuelta, se metió a boxes para largar desde la calle de boxes. Y en ese momento Sainz dijo por radio: siento como si el coche todavía estuviera frenando, cuando él no estaba apretando el pedal. Y en ese momento se vio en la transmisión que se le prendió fuego ambos frenos de las ruedas traseras. Y claro, fue un mecánico, apagó el fuego y obviamente Sainz no podía disputar la carrera, que ni arrancó. Y estaba teniendo un fin de semana bastante malo porque en quali se quedó en Q1 y tenía las esperanzas de hacer una buena carrera, pero ni siquiera pudo arrancarla. El segundo abandono es un abandono conjunto entre dos pilotos, que fue el de Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen, ya que ambos colisionaron en la curva 3 del circuito. Antonelli largó noveno, mientras que Max Verstappen largó séptimo. La clasificación del piloto holandés se vio afectada por una bandera amarilla que ocurrió justo cuando estaba terminando su vuelta, entonces tuvo que levantar el pie y no pudo hacer un último intento, entonces largó de esa séptima posición. En la largada, en la curva 3, Antonelli frenó un poco agresivo y bloqueó atrás, por lo tanto perdió el control del coche y se pasó mucho de frenada y se llevó puesto al coche de Verstappen, que ambos bajaron del coche y inmediatamente Antonelli fue a disculparse y a explicarle lo sucedido a Max, y el piloto neerlandés parece que lo entendió porque no hubo ninguna reacción. Estaba decepcionado, pero se notaba que este fin de semana no era de Red Bull, ya que si bien en la quali el intento verdadero de Verstappen fue fallido, en las prácticas se veía muy lejos de los McLaren y los Ferrari estaban muy cerca también. Y el último abandono de la carrera ocurrió en la vuelta 15 y fue de Alexander Albon, otra vez tercer abandono consecutivo del piloto tailandés, que no tiene absolutamente nada de suerte y que el Williams en fiabilidad se está quedando bastante corto porque ya han perdido bastantes puntos en lo que va de este campeonato debido a este tema. Si bien se nota que Williams es probablemente el quinto coche, la quinta fuerza más rápida del campeonato, eso puede cambiar durante las carreras y ahora no está tan claro como antes. Antes estaba peleando con Ferrari, ahora está en su mundo e incluso más atrás. Y si la fiabilidad no ayuda, es incluso peor. En la vuelta 15, Albon se tuvo que retirar, se metió en boxes y de repente el coche fue retirado y ahí terminó la carrera del piloto tailandés. En decimosexta posición tenemos a Yuki Tsunoda en uno de sus peores fines de semana en la Fórmula 1. Ya la clasificación fue un desastre porque clasificó último y no tuvo ningún problema relacionado a banderas amarillas como sí tuvo su compañero, pero también durante la carrera no tuvo ritmo en ningún momento. Y cuando en un momento del Gran Premio, cuando estaba con mejor neumático que los pilotos de delante, intentó adelantar a Franco Colapinto en la curva 4 y se lo llevó puesto. Una acción que claramente fue culpa del piloto japonés y que terminó en una sanción de 10 segundos que cumpliría sobre el final de la carrera. El piloto japonés se disculpó de la acción después con Franco y con su equipo, porque fue algo que claramente no tuvo mucho sentido. ¿Por qué? Porque tenía neumático mejor, un coche superior, y eventualmente a Colapinto lo iba a pasar que ni siquiera le estaba poniendo demasiada resistencia. El piloto argentino se defendió, pero en ningún momento hizo una maniobra agresiva para evitar el paso del japonés. Simplemente en la curva 4 llegó algo atrás Tsunoda y se tiró desde lejos y no logró adelantarlo y encima colisionó contra él. En esa misma vuelta del accidente, Tsunoda se detuvo en boxes, pero todavía no le habían atribuido la sanción, entonces no la cumplió y ya sobre el final de la carrera puso el neumático blando para cumplir la sanción y ahí terminó en esa última posición. Y bueno, anteúltimo tenemos a Colapinto en un fin de semana que el viernes pintaba horrible, el sábado remontó bastante y el domingo terminó siendo horrible. Porque el Alpine tuvo un fin de semana horrible, no solo de Colapinto, también Gasly no tuvo absolutamente nada de ritmo en todo el fin de semana. En la quali, si bien sorprendió porque se pensaba que iban a quedar ambos en Q1, Colapinto pasó a Q2 y clasificó 14º, mientras que Gasly hizo un poco más y pasó a la Q3. Pero el piloto argentino ya desde el principio de la carrera estaba perdiendo posiciones, a pesar de haber ganado 4 lugares por los abandonos. Empezó a perder ritmo y lo empezaron a pasar, lo pasaba Berman, Ocon
Y ya al momento de detenerse y poner el neumático medio, si bien estaba remontando un poco el ritmo, todavía no era muy prometedor. También lo había pasado Hülkenberg con un undercut, que ya vamos a hablar de los Sauber. Y se notaba que el coche no iba para más. También del otro lado teníamos a Gasly, que estaba también cayendo posiciones. Y después, cuando se detiene, después tiene el accidente con Yuki Tsunoda, pierde 7 segundos con respecto a los coches de adelante y después se detiene y pone el neumático duro. El neumático que parece que le sentó bien porque se notaba que estaba yendo más rápido que el propio Pierre Gasly, con un neumático medio de más o menos la misma cantidad de vueltas, y que Hadjar. Pero obviamente la diferencia era bastante y después encima le sancionaron 5 segundos porque al querer pasar a Tsunoda nuevamente no vio que tenía a Oscar Piastri que le estaba doblando por detrás y le cerró la puerta y lo sacó un poco de pista. Incluso el piloto australiano dijo por radio, y cito textualmente: después de tantos años, Alpine siempre encuentra una manera de cagarme. Así lo dijo, obviamente la palabra fue censurada por la FIA, pero así lo dijo Oscar Piastri. Y bueno, y al final la carrera de Colapinto se vio afectada por esa sanción, que después sobre el final lo pasa Stroll, que también había hecho otra parada para poner el neumático blando sobre el final, y así terminó Colapinto. Y bueno, como dije, 14º tenemos a Lance Stroll. Una carrera que no hay mucho para mencionar del piloto canadiense. Su fin de semana fue malo. Si bien en los libres tuvo una de esas actuaciones que parece Stroll que es un gran piloto, porque se metió entre los primeros en una de las prácticas libres. Pero después en quali terminó 16º, no pasó de la Q1, y en carrera tampoco tuvo un gran ritmo. Paró por primera vez en la vuelta 26 y después se detuvo en la vuelta 53 para poner el neumático blando hasta el final. Adelantó a Colapinto y ahí quedó. No hizo vuelta rápida ni nada y terminó en esa 14ª posición. Y bueno, y 13º tenemos a Pierre Gasly en un fin de semana que seguro fue muy decepcionante para él, porque como dije con Colapinto, el viernes parecía horrible, el sábado remontó bastante y el domingo terminó siendo horrible. Porque el viernes no había ritmo, el sábado Gasly pasó a la Q3 y terminó décimo, algo completamente fuera de los análisis de Alpine. Y después en carrera fue cayendo posición por posición, no podía encontrar el ritmo. Y encima sumando que hubo 4 abandonos por delante. O sea que Gasly en un momento de la carrera estaba sexto. Sin embargo, el ritmo no era para nada bueno y después, cuando para por primera vez en boxes a poner el neumático duro, se notaba que le estaba costando porque no tenía ritmo y lo seguía pasando. Lo pasaba Berman, lo pasaba Ocon, lo pasaba también Hadjar. Y después siguió cayendo hasta que terminó en esa 13ª posición, porque subió también por la parada de Stroll. Y poco más que mencionar. 12º tenemos a Isaac Hadjar, que tuvo un fin de semana bastante regular y que tengo poco para mencionar de él, porque clasificó en la 13ª posición y después claramente no tuvo el ritmo, fue adelantado un par de veces. Nada más adelantó a Gasly después porque tenía más ritmo el Racing Bulls. Hadjar en la primera vuelta tuvo un toque y rompió un poco el alerón delantero. Entonces durante el safety car que ocasionó el accidente entre Antonelli y Verstappen, en la vuelta 2 se detuvo, cambió el alerón, puso neumático medio y después se volvió a detener en la vuelta 28. Y ya sobre el final no volvió a parar y con el neumático usado empezó a caer y por eso terminó en la 12ª posición. 11º tenemos a Oliver Berman en un fin de semana que pintaba bastante peor para Haas, pero que al final logró demostrar mejor ritmo en carrera y logró posicionarse mejor, también aprovechando los abandonos. Berman, por su parte, fue el primero, excluyendo a Hadjar que fue por cambiar el alerón, de los que se detuvieron en boxes. Fue en la vuelta 11 y después volvió a parar en la vuelta 39 y ya tenía mejor ritmo que sus rivales. Más que nada Gasly, Hadjar tenía mejor ritmo que Gasly y que Hadjar, que tenía ese neumático usado, y por eso terminó en la 11ª posición. Pero mejor ritmo tuvo Esteban Ocon, que fue de ese grupo el que más tarde hizo su parada, ya que la hizo en la vuelta 19 y después se volvió a detener en la vuelta 50. Aguantó bastante con ese neumático duro y después con el neumático medio que puso sobre el final logró tener mucho mejor ritmo, adelantó a sus rivales y terminó con ese puntito. 9º tenemos a Nico Hülkenberg, que yo no sé lo que le pasa a el Stake al Sauber, porque está como loco. En las últimas carreras puntuó y ahora es la primera carrera en la temporada que ambos pilotos puntúan. Y no sé si es magia de Matías Binotto o qué, pero lo están logrando, están haciendo un gran trabajo. Y encima, para agregarle cosas a la mezcla, Hülkenberg largó de la última posición y sinceramente no sé en qué momento, o sea, yo cuando estaba viendo la carrera, no me di cuenta en qué momento se detuvo, porque cuando paró Colapinto salió por detrás y Colapinto estaba por delante.
Paró en la vuelta 2 y después con el neumático medio tuvo un ritmo descomunal y fue ganando ritmo, ganando posiciones, volvió a parar en la vuelta 42, aprovechó los abandonos que hubo al principio de la carrera y terminó noveno. 2 puntitos que se lleva él y 4 que se lleva Gabriel Bortoleto, que en su caso su fin de semana fue bastante más regular al de Hülkenberg porque ya en quali demostró un ritmo excepcional. Está bien que Verstappen le dio un remolque en esa vuelta de Q2, pero con solamente el remolque no hace semejante vuelta, ya que se metió a Q3 en la quinta posición y después Q3 se metió octavo, largó desde esa posición y en la carrera se mantuvo ahí, aprovechó los abandonos, después evidentemente fue adelantado por algunos pilotos más rápidos, pero quedó en la octava posición, 4 puntitos que se lleva y son sus primeros puntos en Fórmula 1. En séptimo lugar tenemos a Fernando Alonso, que otra vez volvió a domar con ese Aston Martin, que aunque parezca que haya mejorado, que sí es verdad que mejoró, todavía no tiene tanto ritmo en algunas carreras como esta para terminar, para estar constantemente en los puntos. Y porque en su ritmo en velocidad punta era bastante malo. El propio Alonso dijo que si bien tuvo la oportunidad de pasar Liam Lawson durante la carrera, prefirió no hacerlo para quedarse en su DRS porque sabía que el ritmo que estaba teniendo en esas vueltas con DRS no era algo que podría mantener sin este. Y bueno, Austria es un circuito muy importante ya que tiene 3 zonas de DRS consecutivas encima. Es decir, el de la recta principal, el de la segunda recta que es el después de la primera curva y el de la tercera recta que es después de la curva 3. Entonces Alonso estaba pegado a Lawson por el DRS y por eso logró tener mejor ritmo y encima con una estrategia bastante buena. El piloto asturiano clasificó en la 11ª posición, no pasó a la Q3, sin embargo en carrera aprovechó los abandonos y el mal ritmo de otros pilotos y la estrategia y logró remontar por eso, ya que solamente hizo una parada en la vuelta 33 justamente, que no sea casualidad, y después se mantuvo ahí con ese ritmo, se logró mantener en esa posición, en esa 7ª posición, y al final terminó con 6 puntitos que se lleva y que está bastante orgulloso de tener porque se le mostró bastante contento en las entrevistas post carrera. Sexto tenemos a Liam Lawson en un grandísimo fin de semana y bastante infravalorado porque después de la carrera poca gente habló de él a pesar de su gran resultado. Hablaron más de Alonso, de Bortoleto, de Hülkenberg, pero nadie habló de Liam Lawson, que por fin parece que está afianzándose en el coche y siendo más inteligente, porque recordemos que lo que más le criticaba a Lawson era que si bien es un piloto rápido, se va muy fácil de la carrera y comete muchos errores cuando está presionado de hacerlo mejor. Al final, por fin parece que en Mónaco logró destaparse y acá volvió a tener un muy buen ritmo. Lawson, que se detuvo en la vuelta 32, hizo la misma estrategia que Alonso, porque no lo mencioné, pero a Alonso le preguntaron por radio cuándo debía parar y él dijo cuando pare Lawson, porque sin él no iba a tener el mismo ritmo. Y así fue, paró Lawson, una vuelta más tarde paró Alonso y también la estrategia de una parada le sirvió a ambos y por eso terminó en esta 6ª posición. 8 puntitos que se lleva y 8 puntitos muy importantes para Rebé y para él, para su confianza, porque vence a Hadjar en un fin de semana en el que el piloto francés no estuvo tan afilado, mientras que él sí. Quinto tenemos a George Russell en un fin de semana bastante intrascendente para Mercedes, porque a comparación de Canadá, que se notaba que tenían un gran auto, en Austria se notaron también muy complicados, porque en ningún momento, en una sesión de libres Russell estuvo en las primeras posiciones, pero después se notaban que estaban por detrás de Verstappen, McLaren obviamente, y los Ferrari. Y así fue durante todo el fin de semana para ambos pilotos, a pesar de que la carrera de Antonelli duró poco. Russell clasificó en esa misma 5ª posición, reforzando el hecho de que tenía ese ritmo, de que tenía el ritmo para estar ahí nada más. Hizo una estrategia de 2 paradas, paró en la vuelta 18 y después se volvió a detener en la vuelta 45 y de ahí fue hasta el final. Una carrera que hay poco para mencionar, ya que su ritmo no fue para nada bueno comparado a los que tenía adelante. Y si bien veníamos en Canadá de ver una gran victoria de él y con un gran ritmo de Mercedes, también se dice que el Mercedes tiene un gran problema con la temperatura, que el coche se sobrecalienta rápido y pierde demasiado ritmo por eso. Y como Canadá es una pista en la que la temperatura es bastante fría o templada para la época en la que se corre, ahí no tuvieron problemas. Pero en circuitos como Austria, que tuvimos ahora, y como en un futuro será México, que son temperaturas muy elevadas y que encima, en el caso de México, altura.
que hace que todos los coches tengan que tener como mínimo una abertura para que le llegue aire directo al motor y se enfríe, porque si no todos tendrían problemas de sobrecalentamiento. Y también tendremos circuitos muy calurosos como Qatar, como puede llegar a ser Singapur, o como puede llegar a ser algún otro europeo ahora que estamos en el verano del viejo continente, que quizás sea Spa. En la cuarta posición tenemos a Lewis Hamilton en una carrera buena para Ferrari, bastante aceptable en el ritmo. Si bien estaba muy lejos de los McLaren, se notaba que eran el segundo mejor coche del fin de semana. Y ambos Ferrari lo demostraron. Hamilton, por su parte, tuvo una quali que terminó en la misma posición y después en carrera tuvo la misma estrategia que Leclerc. Se detuvo en la vuelta 26 y no quería hacer una segunda parada porque quería ver si haciendo una terminaba por delante del piloto monegasco y así terminar en el podio, pero Ferrari medio que lo obligó a hacerlo y por eso se detuvo. Después, en las entrevistas post carrera, dijo como que era como su esperanza, pero que no era la mejor opción. Quizá lo dijo para que no quede mal parado el equipo, pero bueno, tuvo también una pequeña pelea por radio cuando el equipo lo obligó a parar en esa vuelta 50. Y bueno, como dije, tercero Charles Leclerc en un fin de semana bastante positivo para él, que encima clasificó en la segunda posición, mejor que Oscar Piastri, pero bueno, también beneficiado por estas banderas amarillas que también le arruinaron la vuelta a Verstappen. En la largada igualmente perdió la posición con el piloto australiano y después los McLaren se fueron alejando, incluso a pesar de que estaban peleando entre sí, se fueron alejando y Leclerc quedó prácticamente como el único tercero, ya que Hamilton no le pudo poner presión en ningún momento de la carrera. Y Leclerc paró en la vuelta 25 y en la vuelta 49 y cuando paró Hamilton recuperó la tercera posición y terminó la carrera en ese tercer lugar. Y bueno, segundo tenemos a Oscar Piastri en un fin de semana decente para él, porque si no termina primero tiene que terminar segundo por detrás de su compañero, y así fue. Y que la verdad estuvo bastante bien, solamente hubo un momento en una curva que casi arruina la carrera de todo McLaren, pero que fue un fin de semana que McLaren aprovechó por completo su dominio. Y no solo terminaron primero y segundo, sino que permitieron a ambos pilotos pelear, algo que quizá iba a ser arriesgado, viendo cómo terminaron las cosas en Canadá. Pero McLaren sabe que ya no tiene ningún derecho de intervenir entre ambos pilotos. Primero porque si lo hace, ninguno de los dos le va a hacer caso, pues, a menos que sea una diferencia abismal de ritmo en una carrera en la que estén perdiendo. Pero tiene que ser muy grande esa diferencia. Y porque ambos están peleando por el campeonato. Entonces, no te podés meter entre una pelea. Ya McLaren no tiene nada. McLaren lo único que puede hacer es recomendar a tal piloto que ahorre en tal curva o decidir. Y McLaren también está en una posición muy complicada porque el que decide las paradas en boxes es el equipo. Y de esa manera pueden beneficiar o no la carrera de uno de sus dos pilotos. Algo que pasó, por ejemplo, en Hungría del año pasado, en el que Piastri iba a ganar. Fue de hecho su primera victoria. Piastri iba a ganar, tenía muy buen ritmo, pero McLaren decidió parar antes a Norris y después parar a Piastri. Entonces Norris le hizo un undercut y ya desde ese momento no tenía el ritmo Piastri para adelantar a Norris de nuevo. Sin embargo, en ese momento, como no estaban peleando por el campeonato, bueno, sí, pero no, Norris se dejó pasar. Acá ya Norris no se va a dejar pasar. Entonces tienen que decidir muy bien y en un momento exacto cuándo hace la parada cada piloto. Tiene que estar hablado antes de la carrera, pero bueno, en una carrera pueden pasar muchas cosas. Puede ser que el desgaste sea menor de lo esperado y que ambos se extiendan su parada. Y bueno, en este caso, Lando fue el primero que paró de los dos, paró en la vuelta 20. Piastri hizo 4 vueltas en aire limpio, que el equipo le preguntó: ¿preferís hacer 4 vueltas más en aire limpio y salir un poco más lejos? ¿O salir ahora más cerca pero tener aire sucio? Piastri dijo que prefería el aire limpio. Así fue, paró en la vuelta 24. Las distancias se fueron alejando, acercando, iban variando. Pero en un momento de la carrera, en la curva 4, Piastri se tira desde lejos y casi impacta con Norris y arruina la carrera de ambos. Pero por suerte frenó con lo justo y si bien perdió tiempo, por lo menos no se llevó puesto a su compañero. Después la carrera siguió y en la vuelta 52 paró Norris, en la vuelta 53 paró Piastri. Y si bien las distancias se iban achicando porque había rezagados que estaban perjudicando a Norris, en ningún momento Piastri se pudo meter en DRS y por eso ganó la carrera el piloto británico, que tuvo un fin de semana incontestable, un fin de semana en el que nadie le pudo hacer frente, un fin de semana de esos buenos que tiene Norris cuando está bien, cuando quiere demostrar.
y esta vez demostró. En quali terminó primero con una diferencia de 500 milésimas con respecto a Charles Leclerc, y ya después en carrera mantuvo la pole en la largada y en ningún momento se vio amenazado de perderla. Si bien, bueno, tuvo esa pequeña pelea con Piastri que casi tienen un contacto, en ningún momento iba a ser culpa de Norris si se producía, y al final el piloto británico mantuvo la calma, mantuvo la diferencia y ganó la carrera y se acerca al piloto australiano en el campeonato. En un campeonato que lidera a Piastri con 216 puntos y 15 puntos atrás, 15 unidades atrás, está Lando Norris. Pues a 46 puntos de Norris está Verstappen. Y después en el campeonato de equipos, poco para mencionar. McLaren obviamente extiende su ventaja, como va a seguir haciendo durante las próximas carreras. Y Ferrari recupera la segunda posición que perdió contra Mercedes en Canadá. Ahora la recupera y queda por un punto, pero queda segundo del campeonato. Y bueno, poco más para mencionar. Carrera bastante, que me gustó bastante, entretenida, tanto por el liderato, si bien no hubo tanta pelea, pero a mí me entretuvo, como también por posiciones de mitad de tabla. Hubo variedad estratégica, algo que se aprecia de ver en una carrera de Fórmula 1. Yo le doy un 7, me gustó, estuvo bien, no mucho más, pero le doy un 7. Espero que les haya gustado, si fue así den un like. Si bien es un vlog más corto, yo creo que a partir de ahora el formato de los vlogs va a ser un poquito más corto de lo usual, pero eso no quiere decir que haya menos información, simplemente la doy más rápido y de mejor manera a estar medio video enredándome con lo mismo. Pero nada, denle like, comenten, síganme en mis redes y nos vemos en el próximo, que es la carrera de Gran Bretaña la semana que viene. Adiós.